Perdón, en Marcos vamos, aunque es un paralelo, pero vamos al Evangelio de Marcos. Marcos 10, 13 al 16. Los niños todavía no van a sus aulas, tengan la bondad, paciencia un momento. Y voy a leer estos 3 versículos del 13 al 16 de Marcos capítulo 10. El contexto es: Jesús bendice a los niños y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. En las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, no hay ninguna enseñanza, de ninguna manera, no hay ningún ejemplo que autorice el bautismo a bebés, el bautismo a niños, a bebés. Según el Nuevo Testamento, el candidato para ser bautizado debe haberse arrepentido de sus pecados, confesado delante de Dios, recibiendo a Cristo como Salvador personal. Como creyente ya, entonces él sí puede bautizarse según el mandato de Dios en la Biblia. Eso vemos en el libro de Hechos, el capítulo 2, 38. Al haber creído en Jesucristo, en el versículo 8:37, está listo para ser bautizado. No pueden cumplir esos 2 requisitos bíblicos fundamentales, indispensables para la salvación, por lo tanto también indispensables para el bautismo. No pueden cumplir esos 2 requisitos quienes no hayan llegado al uso de la razón como un bebé. La Biblia también nos enseña la palabra escrita acerca de la presentación y dedicación pública de los niños a Cristo, a Dios, a Jesús, durante la cual Cristo pedía a Dios el Padre: bendiga a los niños y la vida que tienen por delante. Así que, hermanos, cuando así procedemos, estamos siguiendo una práctica admitida por Dios, por su palabra, para la iglesia local, en los tiempos de hoy también. No es bautismo en agua, sino una presentación del niño o la niña a Dios, en una acción de gracias y de fe, una súplica de la bendición divina sobre aquel bebé. Voy a pedir que pase adelante en este momento, por favor, Javier y Viviana Cruz Pauta, la familia Cruz Pauta. Ellos, esposos muy jóvenes, aún están en su luna de miel con su bebé. Hace un mes aproximadamente, menos quizá, nació ella, la primogénita. Están agradecidos a Dios por la vida de su hija, pero quieren, como creyentes que son sus padres, quieren hacer lo que Dios nos ordena en su palabra: presentarlo para la gloria de Él, dedicarlo a Él, porque de Dios ha recibido. Así que voy a pedir que la congregación y quienes sean familiares de aquella niña, ella se llama Alison Victoria Cruz Pauta,
se sientan comprometidos a estar orando por ella, a estar intercediendo momento tras momento, de tal manera que sea ejemplo de su vida para el crecimiento en la vida cristiana de esta niña. Si así lo cree, algún familiar puede pasar y puede unirse a este tiempo de oración y súplica a Dios por esta vez. Si no siente esa responsabilidad, muy bien, quédese ahí. Toda la congregación, si le pido, póngase de pie, por favor, vamos a orar, pedir la bendición de Dios sobre esta niña. Ella se despierta más de día y por ahora tuvo que venir más temprano, así que está en problemas. Estamos en problemas. Alison, por favor. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre la vida de Alison Victoria Cruz Pauta, para que Dios sea tomando el control de su vida. Santo y soberano Padre Celestial, te damos gracias por ser el dador de la vida. Gracias, Dios, porque tú has permitido que en el hogar Cruz Pauta naciera esta bebé, Alison Victoria. Queremos, Dios, que tú tomes el control de su vida. Queremos que tú seas el que bendices la misma y que en su temprana edad, bajo tu voluntad santa, Padre, pueda ella recibir a Cristo como Salvador personal. Te rogamos, Dios, que tú tomes el control de su salud física, que le ayudes a crecer en sabiduría de tu palabra y que en especial sus padres sean el ejemplo vivo de que Cristo Jesús en sus vidas ha hecho cambios radicales, Padre. Gracias porque tú vas a ser glorificado pronto cuando esta niña, cuando esta bebé sea una seguidora fiel de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú te das tus más ricas bendiciones sobre esta niña y sobre sus padres. Rogamos y pedimos todo esto, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llora sin lágrimas. Ahora los niños, los maestros de escuela dominical, por favor, pueden pasar a sus aulas. Los cumpleaños, perdón. Aún no todavía, discúlpenme. El hermano Carlos Campoverde y su esposa están aquí para compartir algunos recuerditos de parte de la iglesia a todos quienes han cumplido años en el mes de febrero. ¿Sí? Todo el mes de febrero, o sea, hasta el día de ayer, que cumplieron años, no importa cuántos haya cumplido, no vamos a preguntar, pasen por favor, pasen. Queremos felicitarles y agradecer a Dios por sus vidas y cantarles el feliz cumpleaños. ¿Les parece? Pasen por favor, hermano Carlos, tenga la bondad. Buenos días con todos, ¿cómo están? Por favor, todos los cumpleaños del mes de febrero pasen para cantarles el feliz cumpleaños. Todos. Las visitas especiales, si es que alguien cumpleaños, por favor, pasen para cantarles. Ahora podemos rogarles que pasen a sus aulas, por favor, los niños.
pero no he visto muchas Biblias. Por favor, Biblias en sus manos. Vamos a abrir en esta mañana en Efesios 4:3. Obviamente, si tiene su tablet, si tiene su celular, para estudiar la Biblia, puede usarlo. No para estar chateando ni para conectarse al internet. Cuidado, por favor. Ese es el pequeño riesgo que existe con este moderno instrumento en sus manos. Así que yo me siento bastante cómodo con la Biblia en mis manos. Voy a pedir que todos lo hagan conmigo. Vamos a leer este versículo en Efesios 4:3, por favor. Al unísono todos juntos. Quiero que vamos viendo este pasaje bíblico y leyendo, por favor, todos juntos. Efesios 4, el versículo 3. Reciba pronto los boletines, por favor, para no perder mucho tiempo y no interrumpir también al inicio de la lectura de la palabra de Dios. Efesios 4:3. ¿Ya lo tienen abierta la Biblia? ¿Puedo contar con el apoyo de ustedes? Al unísono vamos a leer, ¿de acuerdo? A cuenta de 1, 2 y 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Santo y glorioso Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Te pido tu bendición sobre ella para que sea dándonos la enseñanza, la exhortación, la guía necesaria a nuestras vidas en esta mañana. Te suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a desarrollarlo en esta mañana tiene que ver cómo cuidamos o protegemos nuestra iglesia local. Usted dirá, es que no es nuestra iglesia, la iglesia es de Cristo. Amén, yo estoy de acuerdo con eso. La iglesia es de Cristo. Pero la iglesia local es una asamblea de creyentes, la misma que necesita ser protegida el uno por el otro de diferentes maneras. Y en eso vamos a ver en esta mañana un poco. ¿Cómo estamos nosotros siendo parte de la protección de nuestra iglesia? Porque no entran muchas letras en el tema de afuera, en el rótulo. Dije a Jefferson que le ponga el tema, cuida tu iglesia. ¿Qué? Dije, sí, el tema es cuida tu iglesia. Él pensó que le estaba diciendo cuida el edificio, cuida tu edificio. No, la iglesia no es el edificio. La iglesia es usted y yo, todos los creyentes en Cristo Jesús. Ellos somos la iglesia. Así que a cada uno de nosotros viene esa responsabilidad. Cuidemos nuestra iglesia. Y allá vamos a enfocarnos. Nuestro Dios, a través de Pablo, en Colosenses 3:14, también nos dice que debemos tener esa preocupación y ese celo de proteger nuestra iglesia. ¿De qué manera? Versículo 3:14. Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que, hermanos amados, a nosotros, a usted y a mí, nos toca cuidar la iglesia, cuidar nuestra unidad, nuestra comunión. La unidad de la iglesia es demasiado importante, hermanos. La unidad en la iglesia es demasiado importante, al punto de que en el Nuevo Testamento, ojo, Dios en el Nuevo Testamento presta más atención
que al mismo cielo y al infierno. Habla más de la iglesia que del cielo y del infierno. Imagínense, la iglesia es más importante, es sumamente importante para Dios. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y la armonía unos con otros. En el libro Una vida con propósito, Dick Warren dice que la unidad es el alma de la comunión. La unidad es el alma de la comunión. Dice Warren, destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, su iglesia. Destruya la unidad de la iglesia. Usted está arrancando el corazón de la iglesia. Así que la unidad es la esencia, es el núcleo. Es la suma del corazón del mismo cuerpo de Dios. Dios quiere que experimentemos juntos como creyentes la vida cristiana en la iglesia. Para eso estamos. Nuestro modelo de unidad, nuestro modelo de compañerismo, lo vemos en la Trinidad de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad que vemos en la Trinidad de Dios es el gran ejemplo a tomar como iglesia que somos. Padre, Hijo y Espíritu Santo están completamente unidos como uno. Así también la iglesia. Dios mismo es el ejemplo supremo, hermanos, del amor sacrificado que debe haber en la iglesia, de la humildad que debe existir en la iglesia, de la consideración hacia los demás, en armonía el uno con el otro en la iglesia. Dios en la Trinidad es el ejemplo claro que debemos seguir. Al igual que todo Padre terrenal, nuestro precioso Padre Celestial se está regocijando viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. Es para la gloria de Dios, es para su regocijo ver a la iglesia unida, llevándose en armonía unos con otros. En los momentos finales, antes de que fuera arrestado nuestro Señor Jesucristo, Él oró apasionadamente. ¿Para qué, hermanos? Para la armonía y la unidad de la iglesia. A eso se estaba refiriendo en Juan 17:20. Juan 17:20, que les invito a leerlo, por favor. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Cristo dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La Trinidad de Dios
es el ejemplo supremo de la unidad de la iglesia, hermanos. Cristo en nosotros. Como dice el Señor, yo en ellos. Cristo en Dios el Padre, uno, para que sean perfectos en unidad. La única perfección en unidad de la iglesia es cuando todos somos creyentes en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús y el Padre uno son. Ese es el ejemplo, el modelo a seguir, mis amados hermanos. Esto era lo que estaba predominando en la mente durante esas horas de agonía, cuando Cristo estaba siendo arrestado y luego sacrificado por nosotros. Y eso demuestra cuán importante es este asunto, hermanos. Alguien dijo que nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Nada es más importante. Nada es más importante aquí en la tierra que la iglesia para Dios. A Dios lo que le importa aquí en la tierra es la iglesia, su iglesia. No hay nada importante para Dios aquí en la tierra que no sea su iglesia. Él pagó el precio. Él pagó el precio más alto. ¿Por quién? Por la iglesia, hermanos. No por otra cosa. Por su iglesia pagó el precio más alto. Y quiere que nosotros la protejamos. Sobre todo el daño que puede ocasionarse en la congregación. Sobre todo el daño que el diablo, el enemigo de nuestras almas y de nuestra iglesia, puede infiltrarse en nuestra iglesia, hermanos. Dios quiere que la protejamos. Y una de las devoradores más temibles para la iglesia es cualquier causa de división que haya en ella. El conflicto, la falta de armonía. Eso es lo más peligroso que una iglesia puede existir. Así que, hermanos, si usted forma parte de la familia de Dios, de la iglesia local, es su responsabilidad proteger la unidad donde usted se congrega. Es su responsabilidad de proteger la unidad de la iglesia local. Jesucristo nos encargó hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que conservemos la unidad. Él hizo todo lo posible para que conservemos la unidad, para que protejamos la unidad, para que promoveamos, para que seamos ese canal de bendición en la unidad, en el vínculo de la paz. Para eso leímos Efesios 4:3. Efesios 4:3, el texto principal en esta mañana, hermanos. Familiarícese con ese versículo. Efesios 4:3. Iglesia, a usted está escribiendo el apóstol Pablo. A nosotros nos está dando este mandamiento, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos hacerlo esto? La palabra de Dios nos da la luz, nos da el camino a seguir, nos da la pauta, nos da los consejos prácticos para que solamente la palabra de Dios vamos a enfocarnos en todo esto. Y nos vamos a enfocar en 6 puntos. El primer punto, número 1, enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias, hermanos. Ya vamos a desarrollarlo un poquito más adelante. No se olvide, enfoquémonos en lo que tenemos en común. Ya vamos a ver qué es lo que tenemos en común. Número 2, seamos realistas.
con respecto a nuestra expectativa como creyentes en la iglesia. Número 3, dediquémonos a animar más que criticar. Número 4, por favor. Niégate a escuchar chismes. Punto número 5. Practica el método de Dios para solucionar conflictos que hay en la iglesia. Y número 6. Apoya a tu pastor y a los líderes de la iglesia. Lo vamos a desarrollar estos 6 puntos. No lo vamos a terminar hoy, les aseguro. La razón ya lo van a entender más adelante. Pero sí, les pido por favor que estemos pendientes de estos 5 puntos. Que Dios a través de su palabra nos da como consejos para mantener la unidad de nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así que punto número 1, en sus anotaciones, enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Para eso voy a citar varios pasajes que Pablo mismo nos va a hablar por medio de las cartas que escribió él. En Romanos, la carta que escribió Pablo a los Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 19. Leo, hermanos, dice así la palabra de Dios, 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esforcémonos entonces, hermanos. ¿A qué debemos esforzarnos? Como el apóstol San Pablo lo acaba de decir en su palabra, debemos esforzarnos en promover todo lo que puede conducir a la iglesia a la paz, a la mutua edificación. Allá debemos enfocarnos, no a otra cosa que no sea cualquier medio o método para la unidad y la paz en la iglesia. Como creyentes, la Biblia dice que compartimos en común, ya que esto estamos viendo. Vamos a ver, ¿qué es lo que compartimos en común? La Biblia nos dice que compartimos en común un Señor. Vamos a la Biblia también. Romanos 10:12, por favor. Romanos 10:12. Y vamos a leer varios pasajes bíblicos ahora mismo, porque el apóstol Pablo es el que nos va a recordar en esta mañana a qué es lo que debemos enfocarnos, hermanos. Como creyentes, compartimos un Señor, compartimos un cuerpo, compartimos un propósito, compartimos un Padre, compartimos un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida en el mismo plan eterno de Dios para un mismo futuro eterno. Compartimos eso, hermanos. Enfoquémonos en eso que es en común, que lo tenemos. Romanos 10:12 dice Pablo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El mismo Señor en quien usted creyó, que yo creí, es rico para con todos nosotros. Romanos 4, versículo 5. 4:5.
Mas al que no... Déjenme ver, por favor. 12, 4, 5. Capítulo 12, 4, 5, por favor. Vamos al capítulo 12 de Romanos. 4 y 5. ¿Estamos? Amén. Ya. Dice así, Romanos 4, 12, 4 y 5. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, versículo 10. Primera de Corintios 1, 10 dice así la palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios mismo, el capítulo 8, el versículo 6. 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Imagínense, hermanos, esto es lo que compartimos en común. Un solo Dios. Primera de Corintios 12 también, 12:13. 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso tenemos en común, hermanos. Allá debemos enfocarnos. Allá debemos enfocarnos. Efesios 4:4. Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La unidad, hermanos, en la iglesia. Somos eso tenemos en común. Y cómo no, Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 2, hermanos. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Enfoquémonos en lo que tenemos en común. No nos enfoquemos, hermanos, en las diferencias que tenemos el uno con el otro. Hay muchas diferencias. Dios nos ha hecho diferentes. No nos enfoquemos en las diferencias. Enfoquémonos, sí, en lo que la Biblia nos muestra en esta mañana, que es lo que tenemos en común. ¿Qué nomás tenemos en común? No se olviden. Tenemos un Padre, tenemos un Espíritu, tenemos al Hijo de Dios, tenemos una esperanza, tenemos una fe, tenemos un bautismo, un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro compartimos, hermanos. ¿No es así? Cuando usted y yo estemos ya en la presencia de Dios, no se imagina que será maravilloso. Por haber compartido aquí en la tierra en común la misma cosa, como Pablo dice, que es la fe en Cristo Jesús, el mismo Padre y el mismo Espíritu, el mismo bautismo, la misma fe, la misma palabra, nos regocijaremos para toda la eternidad en el lugar donde ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. Pero llegaremos a ese lugar. Mientras tanto, enfoquémonos en lo que Dios nos ha permitido tener en común. Así que estos son los asuntos que debemos enfocarnos
no en nuestras diferencias personales, porque el diablo está para eso, hermanos, para hacernos desenfocar de lo importante. Debemos recordar que fue nuestro Dios quien nos escogió. ¿Para qué nos escogió? La Biblia dice para hacernos uno en Él. Somos diferentes, tenemos diferentes trasfondos, pero así Dios nos escogió. Somos de diferentes razas, tenemos preferencias diferentes, de modo que de esa manera, como Dios nos ha diseñado, así podamos valorar, así podamos disfrutar esas diferencias, no para destruir, sino para bendición, hermanos. Así que no estamos solo para tolerarnos las diferencias, estamos para disfrutar de las diferencias. ¿Me entienden, hermanos? Es que yo no soy igual no somos iguales, nunca lo vamos a hacer. Dios nos ha hecho de esa manera. ¿Pero para qué? ¿Solamente para tolerarnos? No, para que disfrutemos de las diferencias que tenemos. Así es como Dios nos ha diseñado y para eso estamos. Dios quiere unidad en su iglesia. Dios no quiere. Dios no es tal que pide o exige uniformidad. Lo que quiere es unidad, hermanos. ¿Usted se ha dado cuenta de algo? Que cada domingo hay multicolores aquí. De rostros, de vestidos, hasta de zapatos. Hay diversidad. ¿No es así, hermanos? Disfrutemos de eso. No sé qué tal sería de aburrido tal vez que todos vengan con el mismo color de camisa, de blusa, de pantalón, etc. No sé, no hagamos la prueba, ni siquiera nos imaginemos, porque eso no quiere Dios. Dios no quiere uniformidad, Él quiere unidad, hermanos. En la unidad va a haber lo que Dios anhela: un cuerpo que glorifica su nombre. Así que por causa de la unidad nunca debemos permitir que las diferencias nos empiecen a dividir. Amén, hermanos. No permitamos que por causa de la unidad permitamos las diferencias. Esas diferencias mal interpretadas o mal vividas pueden llevarnos a la división. Somos diferentes. Usted nunca va a ver con otro rostro y como el cual es hermano Javier Calango, por ejemplo. Él es poco para reírse, es muy serio. Esa es su personalidad. Y tenemos que amarle porque así es Él, porque Dios así lo ha hecho. Pero debemos unirnos. Y Él sí, yo creí que era demasiado imposible unirse a Él y tener un buen tiempo de compañía. Pues no, con su seriedad y con su... Pensaba que no había acceso hacia Él, y la verdad que no ha sido así. En una de las condecoraciones que el gobierno hizo a los ancianos de guerra, él es uno de ellos. Él no tiene su pierna porque la perdió en la guerra de Cenepa. Ahí está, Cenepa. Bueno, eso hablamos después del tema de dónde mismo fue. Pero es en la guerra del conflicto también. Él no tiene mucha familia. Y un domingo después de terminar el fútbol, aún estaba el campeonato de la iglesia acá arriba. La iglesia dijo: mañana tengo eso, pastor, le invito, por favor acompáñeme. Y me dijo con tanta sinceridad y con tanta necesidad, creo, y entendí por qué lo hizo. Porque al siguiente día que fue difícil llegar a encontrarme con él en Smith, pero logramos encontrarnos, y él estaba, él, su esposa y Rubí.
Y cuando estuvo conmigo, también estuvo en la suela de despacio. Se sintió tan halagado, yo soy yerno, estoy diciendo la verdad, tan feliz, que en su diversidad de carácter que tiene, pude verle feliz. Hasta nos tomamos fotos juntos, vino la prensa, le entrevistó, etc. Qué lindo, qué regocijo, hermanos. Así que de ahí en adelante creo que el hermano Tabanco no es tan serio como parece. No así, voy a seguir hermano, y es lo quiero. Cuando no para de reír siempre, si ustedes saben, es donde quiera, es risa y por aquí, risa por allá. ¡Qué bien! ¡Qué lindo es, hermanos! Somos diversos, pero debemos ser unidos. Amén, hermanos. Esa unidad es por la que Cristo murió. Por esa unidad Cristo entregó su vida. Y oró en la intercesión por nosotros. Cuando Dios el Padre dijo: Padre, te pido por los que han de creer en mí, por tu palabra, por mi palabra, para que ellos también sean como tú, el Espíritu y yo, uno. Yo en ellos, tú en mí, en unidad. Ese es el anhelo de Dios para nuestra iglesia, hermanos. Pero para que eso se logre debemos enfocarnos en lo que tenemos en común. Eso debe ser nuestra motivación. ¿Qué tenemos en común? Ya lo vimos. Pablo nos dijo: con sobrada, suficiente cantidad de pasajes de la Biblia. Pocos, a los muchos más que hay. Así que si nos concentramos en el verdadero propósito de Dios en la iglesia, que es la armonía, amarnos, cumplir los propósitos de Dios, el uno con el otro como iglesia que somos, el resultado será la armonía. Pablo rogaba por esto, cuando en 1 Corintios 1:10, que ya lo leímos, ¿qué decía? Que haya verdadera armonía, para que no surjan divisiones en la iglesia. Hay armonía para que no haya divisiones en la iglesia. Pablo les rogó, les suplicó que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento, que estén unidos en un mismo plan, en un mismo propósito, que se enfoque en un mismo objetivo. ¿Por qué, hermanos? Este mensaje en esta mañana, para que logremos la unidad, para que sigamos esa unidad, para que disfrutemos y sigamos gozándonos en esa armonía como iglesia, necesitamos de la guía de Dios, del control de su presencia en cada vida de nosotros, en cada uno de nosotros, pero también en cada líder de nuestra iglesia. Es muy importante eso. Y el próximo domingo, nuestra iglesia local, nuestra iglesia bíblica bautista de Carapungo, está o estará eligiendo democráticamente a los nuevos líderes de la iglesia, la nueva directiva, que el Ministerio de Justicia del gobierno nos pide que ya ingresemos la nueva lista. Así que por eso estamos pidiendo en oración de antemano, para que estemos clamando a Dios. Yo veo que Cristo Jesús, la noche antes de empezar a escoger a sus discípulos, Él pasó orando a solas, para no equivocarse, para que sea la voluntad del Padre y que lo mejor suceda. Si dan cuenta, y aún así, ¿qué pasó? Nos falta un Judas por ahí, ¿no? Por favor, hermanos, es nuestra responsabilidad cuidar nuestra iglesia.
¿Cómo vamos a hacerlo? Orando, porque Dios pone en nuestro corazón elegir personas creyentes que estén espiritualmente edificados, aunque el servicio del siervo o diácono, que es lo mismo, no es para la oración y la prédica, como dice en Hechos capítulo 6. Es para ayudar a las necesidades materiales y físicas que se presentaron en la primera iglesia en Jerusalén. Pero escogieron ¿qué? A 7 varones, dice la Biblia, que llenos del Espíritu, espirituales, no neófitos, maduros en la fe. Y esa es mi oración y mi clamor en esta mañana, que hermanos, ustedes tienen una hojita, ahora van a entender para qué, una hoja en blanco, sencillo, donde van a poner nombres de creyentes que ustedes crean que tienen los requisitos bíblicos para ser un siervo de la iglesia, un diácono. El próximo domingo, calientito, después, antes que ustedes pongan ya sus nombres o pongan su voto, porque ahí será ya con nombre atrás. Si usted no pone su nombre, no valdrá ese voto, porque en ese nombre vemos quién es miembro de la iglesia o no, porque los miembros de la iglesia tienen que elegir. Ahí veremos. Pero ahora usted puede poner los nombres que quiera. Pónganlos. Y el próximo domingo tenemos a 7 diáconos en la iglesia, de 9 o 10 que estén en los nombres ahí. Así que les pido, por favor, que pensemos en esta mañana, que nos enfoquemos en lo que es más importante. ¿Qué es lo más importante en la iglesia? Lo que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común en la iglesia? Tenemos un Padre, un Salvador Jesucristo, un Espíritu Santo, una fe, un bautismo, un cuerpo, la misma esperanza en el futuro celestial. Y el punto número 2. Hasta aquí vamos a llegar hoy, al punto número 2. ¿Cuál era el punto número 2? ¿Se recuerda? Exacto, ahí está. Ser realista en tus expectativas. Eso es importante, la realidad en la que vivimos, hermanos. En cuanto vayamos descubriendo cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión en la iglesia, es fácil. Es fácil, porque el trabajo del diablo es ese. Es fácil desanimarnos. Una vez que ya hemos descubierto cuál es el propósito en la iglesia local, es fácil desanimarnos, porque ya no va a ser el trabajo que debe hacer él, de poner obstáculos a como de lugar, hermanos. Vamos a desanimarnos, vamos a tener, en vez de comunión, vamos a tener conflictos. Es fácil que eso exista, hermanos. Porque hay diferencias entre lo ideal y la realidad de cada iglesia local. Sin embargo, como creyentes que somos, debemos amar a nuestra iglesia. Debemos amar a la iglesia con pasión, pese a las imperfecciones de cada uno de nosotros. Van a haber diferencias, pero seamos realistas a las expectativas. A pesar de ser una iglesia imperfecta, debemos amar, debemos amarnos el uno al otro con pasión.
Así que, hermanos, anhelar lo ideal mientras criticamos lo que es real es señal de inmadurez. Son palabras célebres de Rick Warren. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es inmadurez. ¿Qué es lo que quiere interpretar Warren con esto? ¿Saben qué? Seamos realistas. Vivimos, somos un cuerpo, somos imperfectos. Seamos reales en eso. Reconozcamos que no hemos alcanzado la perfección todavía. Pero sabiendo muy bien eso, criticarnos, hacernos la vida imposible, desunir a la iglesia, eso es inmadurez. Eso es inmadurez. La madurez de un creyente es saber que somos diferentes, que nunca seremos todos iguales. Si ustedes están en la lección de discipulado número 12, otro estará en la 10, pero no por eso usted va a ser mejor que él. No, hermano, no piense de esa manera. Hay diferencias, pero el objetivo principal es ser realistas. Aún en la imperfección debemos anhelar la unidad. Si nos conformamos con la realidad sin enfocarnos por alcanzar lo ideal, eso es señal quizá de complacencia. Hermanos, la madurez cristiana, la madurez genuina o la muestra de una madurez espiritual consiste en vivir con esa tensión, tal vez, con esa preocupación, no con esa crítica, de que no somos todos perfectos, de que es que el uno no me gusta como es, me ofende mucho. Soportarnos a través de, aún a pesar de aquello, eso es muestra de madurez. Habrá creyentes que sí nos van a defraudar. Habrá creyentes que sí lo van a defraudar, hermano y hermana. Seguro que lo habrá. Pero ese no es el objetivo, estar buscando en la iglesia. No venimos a buscar perfectos. No vinimos a buscar imperfectos. A ninguna de las dos cosas vinimos a la iglesia. Dios nos trajo para su adoración y para que en unidad exaltemos su nombre, teniendo lo más importante en común como meta, la vida eterna. Hermanos, no va a ser excusa si algún hermano, si algún creyente lo va a defraudar. No debe decepcionarse por eso. No es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. No. Estamos llamados a amarlo, así como esas diferencias y con esas ofensas. Ellos son su familia, ¿o no es así? Si es creyente en Cristo Jesús, ellos no son familia. Entonces, tenemos que estar unidos con ellos, aunque nos hayan defraudado, aunque nos defrauden. Ellos son nuestra familia. A veces en los miembros de familia, de sangre mismo, se da eso, hermanos. Hay alguien que de repente por ahí actúa como que no fuera de la familia. Pero no es así, es de la familia. Su característica es así. Pero nosotros debemos decir, no, tú no pareces la familia, así que aíslate, o le aislemos. Hermanos, es de la familia. Debemos tolerarnos, aún con nuestras imperfecciones. No debemos abandonarnos. Dios nos dice en Efesios 4:2, que ya lo leímos también: tengan paciencia unos con otros,
tengan paciencia unos con otros. Sean pacientes con las fallas de los demás. ¿Por qué debemos hacerlo eso? ¿Quieren leer Efesios 4:2, hermanos? Véanlo. No está lejos, en su Biblia está. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aún con diferencias, aún con sus errores y con sus ofensas, Dios nos dice, aislémoslo. No. Dice, con humildad, con mansedumbre, soportémonos o soportémonos con paciencia unos a otros. A veces las personas se desilusionan con la iglesia tal vez por razones entendibles. Ay, sí, ahora sí tuve la razón. La verdad es que nunca tuve la razón. No podemos desanimar, no debemos desanimarnos. Nunca demos la razón al enemigo de nuestra unidad. Entre la lista de todas estas causas o razones, entendibles desde luego, para desilusionarnos de la iglesia, de nuestra iglesia, puede ser que haya conflictos, haya heridas, ofensas, haya hipocresía. Puede haber negligencia, puede haber mezquindad, miserabilidad, ser miserables. Puede haber legalismo, puede haber muchos pecados, muchos pecados. Pero ninguna de estas sería la razón para que seamos creyentes desilusionados de nuestra iglesia. En vez de asustarnos, en vez de enojarnos, en vez de preocuparnos y criticar, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Debemos recordar que la iglesia, que las iglesias locales, las iglesias cristianas, están formadas por pecadores de carne y hueso como usted y como yo. ¿Creen eso, hermanos? Tóquese un ratito, a ver si le duele. Es carne y hueso usted, igual que yo. No creo que haya uno que se coja y la vaca sea más blanda que usted. No, hermanos. A pesar de que en la iglesia va a haber pecadores, imperfectos, debemos incluir nosotros mismos ahí como tales pecadores. No estamos llamados a desilusionarnos, hermanos. Nos lastimamos unos a otros, a veces de forma intencional, puede ser. Puede ser aún a veces de forma intencional, otras veces sin mala intención. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores. La naturaleza pecaminosa está ahí, aún en vigencia. Pero eso hará que nos desilusionemos. La respuesta es no, mis hermanos. No le vamos a dar lugar al enemigo de la unidad. No. Por eso es que el tema es: cuida tu iglesia. Cuida la unidad de tu congregación. En vez de abandonar la iglesia, en vez de criticar la iglesia, porque somos pecadores, necesitamos quedarnos en ella para resolver el asunto. Si quizá esto es de alguna manera posible, porque si lo es con Dios, con su palabra. Porque la reconciliación, no la evasión, la reconciliación es el único camino a la comunión. Y es el camino que inclusive nos hace ser más fuertes.
Cuando con la ayuda de Dios y su palabra y sus consejos y el Espíritu Santo logramos solucionar problemas, conflictos, que sí lo hay y lo habrán en la iglesia, que no hay persona perfecta en la iglesia, vamos a ser más fuertes en comunión, más profunda. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Es el propósito de Pablo? Así que, si usted piensa divorciarse de su iglesia, a la primera señal de decepción o de desilusión, primero dése cuenta y analice que eso es señal de inmadurez. Délo por hecho. Es señal de inmadurez. Porque Dios tiene cosas que a través de aquello quiere enseñarle algo. Dios quiere enseñarle algo. No desprecie el plan que Dios tiene en tal circunstancia. No demuestra de inmadurez desechando lo que Dios quiere hacer en su vida. Dios tiene cosas importantes que quiere enseñarle a usted y también a los demás. Además, es imposible, hermanos queridos, huir de su iglesia para encontrar la iglesia perfecta. ¿Sabe por qué? Digo, es imposible. No intente hacerlo. Es imposible intentar huir de la iglesia para encontrar lo que usted cree, una iglesia perfecta. No lo hay. Es imposible. No puede. Todas las iglesias tienen sus propias debilidades, todas las iglesias tienen sus propios problemas. De tal manera que pronto volverá a sentirse decepcionado en cualquier iglesia que usted vaya. U otros se van a desilusionar a cualquier iglesia que usted vaya porque está usted ahí. Es decir, no somos perfectos, somos de carne y hueso, pero somos llamados a mantener la unidad. ¿Estamos, hermanos? La unidad de la diversidad. Allá apuntemos como creyentes, como hijos de Dios, llamados a ser santos para la gloria de Él. Si una iglesia debe ser perfecta, si usted anda buscando esa iglesia perfecta para satisfacerle, hermanos, ¿sabe qué pasa? Sencillamente, esa perfección de aquella iglesia que usted anda buscando, o que andaría buscando, le va a excluir a usted primero de esa bendición. ¿Sabe por qué? No porque usted no merece, no porque usted no es perfecto. Y donde quiera que estemos, somos de carne y hueso. Y no estamos exentos al pecado, a las imperfecciones. Por eso me encanta la conclusión a la que vamos a llegar después del punto 6, hermanos, a la cual les pido optimismo y confianza. El próximo domingo tendré un tema poco diferente, porque el tema es exclusivamente los requisitos para un diácono. Pero este tema seguiremos. Piénselo bien, analice, recapacite, medite. Cuanto más pronto nos alejamos de la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla y entregar todo ahí, más pronto dejará de fingir y va a empezar, hermano, por fin va a empezar a admitir que todos somos imperfectos y que todos necesitamos de la gracia de Dios y solo de la gracia de Dios para agradarle a Él. Sin gracia de Dios, hermanos, no le podemos agradar a Dios, peor al prójimo. Aceptemos que somos imperfectos.
Y que solo por la gracia de Dios usted está esta mañana aquí. Solo por la gracia de Dios usted ha podido abrir su boca ahora y cantarle y adorarle a Él. Solo por la gracia de Dios. Porque si no existiera la gracia de Dios, hermanos, Dios no estuviera parado aquí delante de ustedes. No soy digno. Es solo por la gracia de Dios. Aceptemos eso. Y entonces vamos a empezar a ver con una perspectiva diferente nuestra congregación. Cuanto más pronto tengamos la ilusión de esa iglesia perfecta, estamos equivocados. Cuando tenga la iglesia perfecta, cuando por fin mi iglesia llegue a ser perfecta, ahí le amaré. Y mientras tanto, si me voy a la iglesia, es que no me gusta. ¿Y para qué? Cuando hay reuniones, cuando hay actividades, yo ni me gusta, de lejitos nomás, porque esa iglesia no es perfecta. Así que no me gusta. Sí, hermanos, necesitamos cambiar de actitud. Puestos de pie, quiero que meditemos un poco sobre la reflexión de la palabra de Dios en esta mañana. Todos puestos de pie. Cierre sus ojos un momento, incline su cabeza si desea. Y hágase la pregunta: ¿estoy protegiendo a mi iglesia? ¿Estoy cuidando a mi iglesia? ¿Qué estoy haciendo por mi iglesia? ¿Qué es lo que he dejado de hacer por mi iglesia? ¿Qué podría empezar a hacer para mi iglesia? Oh Dios, aquí estoy presente delante de ti. Yo no sé mucho, nada sé. Soy inútil, Dios. Pero si algo puedo hacer para la unidad de mi iglesia, tómame en cuenta. Aquí estoy. Nadie está mirando y quiero que reflexionen esto y sea consciente, hermano y hermana. Somos imperfectos. Necesitamos de la gracia de Dios solamente. Este es el comienzo de la verdadera comunidad, comunión, amor fraterno en nuestra iglesia, en su iglesia. Empezar a reconocer que no somos perfectos, que si vamos a tener errores, que si vamos a cometer pecados, que si vamos a ofendernos el uno al otro, pero que solo por la gracia de Dios podemos mantenernos unidos. Reconozcamos y nunca se olvide, amado y amada hermano, todas las iglesias, si usted tiene esa actitud errónea de que está buscando una iglesia perfecta para por fin usted involucrarse y ser un hombre y una mujer de Dios agradables a Él, le digo que todas las iglesias locales existentes en el mundo deberían poner un letrero que diga: no es necesario que se presente ninguna persona perfecta acá. O si es que quiere ser parte de esta iglesia, tiene que ser perfecto. Pero yo les animo en esta mañana a que invitemos a nuestra iglesia y que todos pueden venir, aún imperfectos, todos están llamados a esa unidad en esta iglesia. Este lugar es solamente para todos los que admiten que son pecadores, para todos aquellos que necesitan de la gracia divina y que si quieren crecer en lo espiritual. Este es el lugar adecuado para usted. No impidamos a Dios
Permitámosle más bien a Dios. No seamos de impedimento a Dios para que haga crecer nuestra unidad de acuerdo a la medida, de acuerdo a la riqueza que nos espera a todos en Jesucristo, hermanos. En Jesucristo todos tenemos en común la unidad. Nuestro Padre Celestial, yo te agradezco en esta mañana por tu palabra, por recordarnos perfectamente cuál es nuestra responsabilidad como hijos tuyos, como creyentes, llamados a ser santos, apartados para ti. Pongo en tus manos, Padre, la vida de cada uno de los miembros de esta congregación. Que todos nos fijemos y pongamos esfuerzo y empeño en enfocarnos más en la unidad, en lo que tenemos en común, que en las diferencias, porque las diferencias pueden desunirnos. Dios, por favor, yo te ruego, te suplico, te pido tu bendición para nuestra congregación. Y si en esta mañana hay alguna persona con nosotros que quizá no tiene la seguridad de contar con una familia espiritual a la cual congregarse con fidelidad cada domingo, cada semana, a la misma que pueda recibir el consejo de tu palabra. Si alguien es esta mañana con una actitud diferente a la que tú quieres, Dios, como creyente, te pido en los dos pasos que tú obres por medio de tu Espíritu Santo. En aquellos que no tienen a Cristo como Salvador personal, que hoy mismo puedan abrir su corazón a Cristo y puedan encontrar en Él el camino hacia la vida eterna, pero también el camino a la comunidad cristiana, en una familia, en una congregación que es tu iglesia. Para los creyentes te pido y te suplico, Padre, que tú pongas de una vez por todas la importancia de ser unidos, aún en las diferencias que existen en ella. Te suplico, Padre, que tú bendigas la unidad de nuestra iglesia y que desde hoy mismo tú empieces a trabajar en cada corazón de cada miembro de la iglesia para orar y de acuerdo a la decisión tuya, Padre, en tu corazón, estando en tu corazón, motivando a cada uno que le haga reflexionar, no su emoción, sino tu dirección, tu guía. A que pongan nombres de hombres probados, de hombres espirituales, de hombres que están dispuestos a sacrificar todo por tu causa, y que ellos sean los próximos líderes de nuestra congregación. Dejo en tus manos, Padre. Solo tú tienes la capacidad de hacerlo. Solo tú puedes hacerlo correctamente, Padre. Úsanos a nosotros para que el mundo pueda ver que tú eres nuestro Salvador. Bendice, Padre. También te pido las ofrendas de los diezmos que vamos a recibir en este momento, para que podamos ser de luz, de dirección y de guía espiritual en este mismo lugar, en Carapungo, pero también fuera de él, hasta los confines de este mundo. Gracias por todo. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.